Buenas noches. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a esta tercera reunión de los socios adherentes de formación. Este día nos convoca un caso de muerte súbita recuperada con las complejidades para definir su causa y manejo. Mi nombre es Víctor Rosell, soy el past president de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y cardiólogo de insuficiencia cardíaca y trasplante en los hospitales del Salvador y el Instituto Nacional del Tórax. Voy a dar paso a la presentación de quienes van a ser los protagonistas de esta reunión. Si me pueden pasar la diapositiva. En primer término, les quiero presentar al doctor Rodrigo Carreño. Él es médico cirujano internista de la Universidad de Santiago de Chile y actualmente se desempeña como residente de cardiología del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile. La siguiente, quien va a estar a cargo de hacer la discusión docente de los aspectos más relevantes en relación con el caso clínico presentado, es el doctor Iván Cañete. Iván es médico internista y residente de cardiología de la Universidad de Chile en el Hospital Clínico de dicha universidad. Y quienes acompañarán con sus comentarios, dos expertos en el área de las arritmias y la electrofisiología, el doctor René Asenjo, conocido por todos ustedes, cardiólogo, electrofisiólogo, profesor de medicina de la Universidad de Chile, Hospital Clínico de la Universidad de Chile y Clínica Alemana, expresidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Y en segundo lugar, el doctor Alejandro Paredes. Alejandro es cardiólogo, también electrofisiólogo, profesor asistente adjunto de la División de Enfermedades Cardiovasculares de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que, como ven, tenemos un equipo de lujo, así que vamos a dar paso a Rodrigo, quien nos va a presentar el caso clínico. Muchas gracias nuevamente por su asistencia y adelante, Rodrigo, a lo que nos convoca. Perfecto, muchas gracias, doctor. Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de esta noche presentar y compartir con ustedes este caso clínico que vivimos hace un tiempo atrás en el hospital. Entonces, ¿está ok la presentación? Está bien, siga Perfecto. nomás, Rodrigo. Perfecto. Muy bien. La reunión de hoy día trata de un caso, como ya mencionaba el doctor, de muerte súbita recuperada y diferentes complejidades para determinar su causa y el manejo. El caso clínico que les presento esta noche es una mujer de 49 años con antecedentes de haber sido obesa. Ella llegó a pesar 92 kilos con un IMC 34,6. Fue diagnosticada de hipertensión a los 40 años, pero está sin tratamiento desde la baja de peso posterior a su cirugía, porque ella se realizó una manga gástrica y bajó de peso. También ella tiene un antecedente de un síndrome depresivo importante, tuvo un intento de suicidio hace 20 años, tiene resistencia a la insulina y una rinitis alérgica. Como antecedente quirúrgico, se practicó, como les mencionaba, una manga gástrica el 2021. Después de la baja de peso, se realizó una abdominoplastia y reducción mamaria y tuvo una fractura de tobillo posterior. De medicamentos, únicamente utiliza levocetirizina en caso de necesidad. No reporta ninguna alergia relevante, no fuma, no bebe alcohol, no usa drogas. En lo social, la paciente es matrona de un hospital de la quinta región y de los antecedentes familiares no encontramos nada importante como muerte súbita, falla cardíaca o infartos precoces. Esta historia parte del 10 de mayo, más o menos a las 2:15 de la tarde, cuando la paciente, mientras realizaba sus labores habituales en preparto, presentó un compromiso súbito de conciencia. Eh, Todo el personal que estaba ahí fue a verla, la verdad es que no persiguieron pulso e iniciaron reanimación. Ese es el evento clínico. Desde ahí en adelante, la reanimación se torna un poco caótica. Nosotros recibimos dos registros del hospital con un poco de información discordante. Sí sabemos que no hubo registros del ritmo de paro inicial. Se mencionó asistolía, pero no hay un registro de aquello.
no fue monitorizada de manera efectiva. Un informe describía que se realizaron 2 descargas por sospecha de desfibrilación ventricular. El otro informe no lo menciona, la verdad. Se administraron entre 12 y 16 miligramos de adrenalina, eso es bien importante para lo que viene después. Fue intubada, el tubo se desplazó, se tuvo que reintubar y el tiempo estimado de maniobra fue entre 40 minutos a 1 hora. Luego de esto, eh, todo este, digamos, desorden, la paciente logra salir adelante y fue trasladada a la UCI de este hospital. Estaba en ventilación mecánica, estaba sedada con propofol y con fentanilo, con drogas vasoactivas, noradrenalina y dobutamina, hasta 5 gamma lo minuto, y en el examen físico describen que tenía livideces hasta el tórax, pupilas midriátricas con un reflejo automotor escaso, un reflejo corneal que está ausente, a nivel pulmonar con unos crépitos vivasales, con un ritmo regular que no va a auscultar un soplo, abdomen lo describen sin ruido hidroaéreo y sin edema de extremidades inferiores. Estos son exámenes del primer momento, donde en la orden inicial llama muchísimo la atención el hematocrito de 21%, una hemoglobina menos, y nosotros siempre pensamos que este examen fue un error de la transcripción, porque después esto no se vuelve a repetir y la paciente no fue transfundida. Estaba acidótica, con un potasio 3.4, eh, una función renal que está conservada, troponinas que estaban elevadas. A la orden de control, la función renal seguía preservada, estaba un poco al alza, y vemos una importantísima elevación de la GOT, la GPT y las troponinas. Bueno, la paciente, cuando se compromete de conciencia, cae al piso, se golpea en la cabeza, tiene una contusión frontal, realizaron un escáner de cerebro que no mostró lesiones intracraneales. Y realizaron un escáner de tórax y mostraba múltiples condensaciones que eran compatibles con una neumonía aspirativa. Más o menos 1 hora después que ingresó a la UCI, contamos con el primer registro electrocardiográfico de la paciente. Este registro, podemos observar que hay una taquicardia irregular aproximadamente a 150 por minuto, que es un complejo ancho con un QRS de unos 140 milisegundos, con morfología de bloqueo completo de rama derecha y, muy llamativamente, un QT que está aproximadamente en 600 milisegundos cuando uno lo corrige. Una única acotación, ya que la revisión la hará el colega, de cómo se recomienda según la guía europea, por ejemplo, de medir el QT. Tenemos 2 alternativas de cómo medirlo, que es la manera con la determinación del final de la T con el método de la tangente o con el método del umbral. Con el método de la tangente ubicamos en la parte descendente, al final de la onda T, una línea tangencial que corta la línea isoeléctrica, y ahí establecemos nuestro punto con el cual terminaremos la medición del QT. Y si no, tenemos la línea del umbral, donde realizamos una línea que es paralela a la línea isoeléctrica y una perpendicular al final de la onda T, y con eso obtenemos el QT, el cual debemos luego corregir con distintas fórmulas que tienen distinto grado de evidencia, pero en general las más utilizadas son Basset, Reuter-Harus y Fredericia. Bien, volvemos a nuestro electro. Tenemos un electro con un QT que está corregido más o menos 600 milisegundos. Luego tenemos este electro, que es de las 11 de la noche del día 10, donde observamos que el QRS en este caso ahora es angosto, tiene un taquicardia de complejo angosto, que siempre nos impresionó que era sinusal, que tiene un QT de 400 milisegundos, corregido da alrededor de 520 milisegundos. Llama la atención ya de inmediato que tenemos alternancia eléctrica, este bloqueo rama derecha, y un QT que está prolongado, y luego un QRS que está angosto, sin mediar intervención. Al día siguiente, esto en realidad durante la jornada, la paciente evoluciona satisfactoriamente, de manera muy rápida. Se tituló todo tipo de drogas activas a la baja muy rápido, se retiró de la sedación, se realizó una prueba de ventilación espontánea que fue satisfactoria y se extubó prontamente. En los exámenes de control de esa mañana, vemos que las transaminasas siguen al alza, la troponina está francamente elevada, y la función renal sigue conservada. No tenemos controles de electrolitos, solo fósforo y magnesio.
Al día siguiente, ese día la verdad es que estuvo tranquilo todo, pero el día siguiente, en la madrugada, la paciente empieza a presentar dentro, digamos, de su estabilidad clínica, sin inestabilidad hemodinámica, y dentro de este ritmo de complejo angosto que nos impresiona siempre sinusal, empezó a tener inicios de esta degeneración de su ritmo como si quisiera llevarse a una torsión de punta. Y se describe que la paciente presentó efectivamente episodios de torsiones de punta que fueron autolimitados al principio y luego manejaron con sulfato de magnesio de forma satisfactoria. Este es el registro más largo de lo que se interpretó en su momento como una torsión de punta, esta taquicardia de complejo ancho, tan aberrante, que tiende o sea, perdón, que cede de manera espontánea para luego volver a entrar y estar reentrando así. Se administró magnesio y se tomaron exámenes, y los exámenes podemos observar básicamente, bueno, está inflamada la paciente, funcional conservada y troponina que está muy elevada. A este punto fue evaluada por cardiología, sugiriendo un estudio coronario, evaluación por electrofisiología, y se iniciaron las gestiones para ser trasladada a un centro con capacidad resolutiva. Ingresó a la unidad coronaria del Hospital Clínico de la Universidad Católica a las 3:30 de la mañana, como no voy a hacer de otra manera, con un examen físico bastante normal. Estaba tibia, bien perfundida, estaba vigil, orientada, tiempo y espacio. Desde el punto de vista neurológico se encontró una mínima paresia a izquierda. Impresionaba que los reflejos osteotendinos estaban quizá algo aumentados, pero más allá de eso, no mucho más. Y a nivel cardíaco no había soplos, la yugular estaba en plana, algo decrépito en relación a la neumonía aspirativa todavía quedaba. No había edema ni signos de trombosis venosa profunda. Y el electrocardiograma del ingreso, y les presentaré también los de los días sucesivos en nuestra unidad, nuevamente tenemos cambios eléctricos. En esta ocasión tenemos un ritmo que es sinusal, con conducción AV normal a 75 por minuto, conducción intraventricular también está normal, y ahora llama la atención que tenemos una T negativa, bastante difusa, quizá marcada en pared anterior, con un QT corregido de 450 milisegundos, el 15 de mayo. El 16 de mayo la frecuencia es un poco menor, 63 por minuto, pero los cambios importantes siguen ahí. La T negativa y el QT que está un poco prolongado. Y el 17 de mayo súper parecido. La verdad es que son cambios que no traducen un cambio clínico en la paciente. Bueno, el día 15, efectivamente, como se había sugerido y como teníamos que hacerlo, ¿cierto? Se realizó una coronariografía. Coronariografía que en las proyecciones, la primera y la segunda proyección, una oblicuo izquierda y una canela P, para observar a la coronaria derecha, no vemos lesiones que sean obstructivas significativas, de hecho la coronaria está limpia. Y luego, cuando exploramos el árbol coronario izquierdo, en las demás proyecciones tampoco observamos lesiones obstructivas. Sin embargo, en la ventriculografía aparecen las primeras sorpresas, ya que podemos observar que tenemos una acinesia de los segmentos apicales con conservación de la motilidad a nivel basal, compatible con una miocardiopatía por estrés, una cardiopatía de Takotsubo. Se realizó un ecocardiograma, también el día 15, donde lo que primero salta a la vista, ¿cierto?, en este eje paraesternar largo, es justamente una disminución de la contractilidad miocárdica. No hay una insuficiencia, no hay una valvulopatía mitroaórtica significativa. Luego, en el eje corto, lo que podemos observar son signos indirectos de hipertensión pulmonar. Podemos ver a nivel del BDI de la pulmonar el signo de la W. También podemos hacer un tiempo de aceleración que es corto, menos de 100 milisegundos, estaba en 85 milisegundos. A nivel de tricúspide vemos una insuficiencia tricúspide moderada que nos permite calcular una diferencia ventrículo auricular de
37 milímetros de mercurio, una TCAP de 37 milímetros de mercurio. Y luego podemos ver, continuando en estas visiones, que la contractilidad del ventrículo izquierdo a nivel basal está conservada, pero a medida que vamos avanzando hacia los niveles más apicales, está francamente disminuido. Luego en el cuatro cámaras vemos lo mismo, vemos esta cinesia apical, esta hipocinesia de los segmentos medios y la conservación de la contractilidad a nivel basal del ventrículo izquierdo. Luego, en el cinco cámaras, vemos el tema aórtico, que no tiene estenosis aórtica, tampoco tiene insuficiencia aórtica significativa. Luego, cuando evaluamos el ventrículo derecho, volvemos a observar esta insuficiencia tricuspidia, que es moderada, y tenemos una vena contracta de 0,6, y la ácido pulmonar, que en este caso fue graduada en 40 milímetros de mercurio. Dos cámaras, tres cámaras, que solamente van a ratificar lo que ya les había mencionado, esta cinesia del ápex, la hipocinesia de los segmentos medios y la conservación a nivel basal. Realizamos también una resonancia cardíaca. La resonancia cardíaca mostró hallazgos que son muy similares. Mostró un poco de edema, mayor intensidad en T2, y en un segmento de la unión entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que fue descrita como un trance tardío parchado, pero la verdad es que es bastante inespecífico y probablemente no tiene ninguna relevancia en este caso. Ventrículo izquierdo dilatado, con función sistólica global disminuida, fracción de eyección 41%, muy, muy, muy parecido a lo que pudimos observar en el ecocardiograma. Y llegado a este punto, ¿cuál podría ser la conducta a seguir con esta paciente? Aquí se abre la palabra para comentarios al respecto. René, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación del caso. René, quizás podrías tú agregar algún comentario o alguna duda que tengas respecto de la presentación. Muy buena la presentación de Rodrigo. Yo, la única observación que tengo respecto al QT del primer electro que mostraste, Rodrigo, en que tiene un bloqueo de rama y frecuencia cerca de 150 por minuto. eh, Me cuesta distinguir dónde termina la onda T como para medir el QT. Y medido yo uso normalmente la fórmula de la Mayo Clinic, que me parece muy, muy apropiada. No me da un QT largo. O si es muy poquito prolongado, a diferencia del QT de posterior con complejo QRS angosto, y uno de los trazados posteriores que mostraste que sí tiene un QT alrededor de 490 por ahí más o menos. Eh, la verdad que es bien complejo la interpretación del QT en frecuencia de taquicardia tan importante, y más aún con un QRS ancho. Eh, la verdad a mí me costó mucho, me cuesta en el trazado que veo distinguir dónde termina la onda T, reitero. Está un poco, la onda P está montada en la onda T, por lo tanto cuesta verlo. Ahora, claro, si uno sigue la pendiente, uno podría deducir dónde está la T. Eh, pero tengo observaciones respecto a ese QT inicial de alrededor de 600. Sí hay un QT prolongado en otros de los trazados posteriores. Por lo tanto, pucha que es complejo en realidad, porque eh, tenemos un QT largo, tenemos una reanimación cardiopulmonar con altas dosis de adrenalina,
y sabemos perfectamente que eso es, eh, muchas veces lleva a un Takotsubo. Eh, por lo tanto, aquí el tema es qué fue primero. Y a priori, vamos a escuchar lo que dice Iván, pero a priori uno tiende a pensar, bueno, lo más probable es que esta señora tenga un cuté largo congénito, y que el Takotsubo es secundario a toda la administración de altas dosis de adrenalina que son mayores que la que habitualmente se usan en una reanimación cardiopulmonar. Por otro lado, el Takotsubo también produce cuté largo y también la adrenalina, de hecho, es una de las pruebas que usábamos antes para diagnosticar o confirmar o aproximarnos antes del estudio genético, usando epinefrina, test de epinefrina para prolongar el QT en pacientes que tienen la predisposición para eso. Por lo tanto, yo espero que Iván nos ilumine y nos diga qué es lo que ha revisado. No sé si Alejandro quiere hacer alguna observación. Yo concuerdo con usted, Doc. O sea, aquí finalmente lo que nos encontramos era, si mal no recuerdo, no había un sustrato o un ambiente, me refiero que emocional en ese momento de ella, que muchas veces se ve o que uno puede encontrar en los pacientes que presentan Takotsubo, aunque también hay, obviamente, Takotsubo espontáneo. Ahora, la presentación de Takotsubo como una muerte súbita, como arrítmica, etcétera, está escrita. No es lo común, pero está escrita. Ahora, el tema es que aquí influye, no hay interacción entre las dos cosas, como usted bien mencionaba, porque las catecolaminas que se liberan también, dependiendo del tipo de QT que uno tenga, en algunas veces nos sirven como para desenmascararlo, y que es parte de las pruebas farmacológicas que todavía realizamos. Gracias, Alejandro. Todavía no han surgido preguntas de parte del público, así es que, bueno, agradeciendo a Rodrigo, damos paso a Iván, que ya fue Falta presentado y que... el No, se seguimiento. continúa, Ah, continúa, perfecto. tiene seguimiento, Sigamos sí. entonces, Rodrigo. Bien, justamente todo lo que se mencionó es todo lo que nosotros pensamos, pero nos decantamos finalmente por implantar un DAI bicameral. Ante la posibilidad de que esta paciente hubiera tenido un QT largo congénito y que haya tenido una muerte súbita en ese contexto, se implantó como prevención secundaria. También siempre le creímos a la muerte súbita, ya que aunque no haya un registro electrocardiográfico, después sí aparecen taquicardias de complejo ancho. Entonces se implantó un DAI como prevención de muerte súbita ya secundaria. Otro hito durante la hospitalización se trató de su neumonía expirativa, fue evaluada por psiquiatría, donde se diagnostica un síndrome depresivo moderado e iniciaron sertralina. Fue evaluada por neurología y neurocirugía por esta pequeña pared izquierda que la verdad es que revirtió espontáneamente y se encontró como un hallazgo, un aneurisma muy chiquitito intracraneano que solo quedó en seguimiento. Se realizó previo al alta un ecocardiograma transtorácico de control, donde si comparamos, tienen 5 días de diferencia. Las diferencias entre uno y otro son muy discretas. En 5 días se mantiene la aquinesia apical, la hipoquinesia de los segmentos medios y la preservación a nivel basal, lo que podemos ver en el 4 cámara, en el 2 y en el 3 cámara. Posteriormente, perdón, y al egreso, o sea, en este ecocardiograma previo al alta, tenemos también la misma insuficiencia tricuspidia y la vena cava que no se modifica mayormente con la respiración. Al alta se va con tratamiento para insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida. Recordemos que las estimaciones de la función sistólica del ventrículo izquierdo están en torno a 43, 41%, y se va con este tratamiento a su casa. En el seguimiento se realiza un electro. Esto es del 3 de junio, aproximadamente 2 semanas post-alta, donde tenemos esta test negativas difusas, bien importante, inclusive más llamativa que las de los electrocardiogramas que se obtuvieron en la unidad coronaria, y con un QT corregido en torno a 500 milisegundos.
Posteriormente a eso, se realizó un nuevo ecocardiograma, 28 de junio. Y aquí sí podemos observar que la motilidad del ventrículo izquierdo prácticamente se ha normalizado. Se ha reducido la presión sistólica de la arteria pulmonar y la vena cava, que está algo dilatada, ya no lo está. Aquí, para comparar y tener una visión de lo que había prealta y lo actual, se hace bastante evidente, ¿cierto?, la mejoría en la función sistólica de la paciente, y también se pueden comparar los strain, que han mejorado sustantivamente, normalizándose. Aquí termina la presentación, Doc. Muchas gracias, Rodrigo. No sé si René tiene algún otro comentario adicional ahora después del seguimiento que nos presentaron. Sí, me parece súper interesante en realidad. eh, yo no soy ecografista, digamos, pero la evolución ecocardiográfica en la cual claramente mejora la función ventricular, pero sigue manteniendo en la punta un balonamiento chiquitito, fue lo que me parece ver. La otra cosa, eh, yo creo que hubiera hecho lo mismo, porque pesa mucho el tema del QT. Eh, claro, en el Takotsubo el QT largo es parte y se puede dar y puede permanecer por un tiempo prolongado. Pero por otro lado, estas taquicardias que mostró Rodrigo son típicas del paciente con QT largo, llámese congénito o adquirido, tiene el patrón característico de eh, eh, torsión de puntas, una TV polimórfica precedida por un QT largo y con un ciclo corto, largo, corto, lo que es típico de torsada de Poisson por QT largo. Sin embargo, si el QT largo es por el Takotsubo, también puede tener las mismas arritmias. Porque en el fondo ese tipo de taquicardia es dependiente de QT largo. Eh, Caramba, desde el punto de vista terapéutico yo creo que hubiera hecho lo mismo porque mientras no tengamos test genético va a penar y probablemente es lo que pensó el grupo de la Católica, esto más probablemente puede ser un QT largo que secundariamente hizo un Takotsubo y por lo tanto, ¿qué puedo tratar? Tratar el QT largo. Por otro lado, en forma preventiva me refiero con desfibrilador. Por otro lado, los pacientes que tienen Takotsubo y debutan con muerte súbita también tienen un pronóstico alejado eh, ominoso. Por lo tanto, yo creo que lo que hizo el grupo de la Católica, yo hubiera hecho lo mismo en realidad, ponerle un desfibrilador. Doc, una consulta. Si esta paciente no hubiese hecho un Takotsubo, ¿usted le habría hecho un test de epinefrina? Mm. Ah, claro. A ver, yo te comenté a ti y lo he dicho antes también, yo he visto dos pacientes. eh, Esto en relación a Takotsubo. Yo estos dos pacientes que en un contexto de anafilaxia le pusieron epinefrina y que hicieron un Takotsubo, sin QT largo en este caso. Pero por otro lado, y respondiendo a tu pregunta, yo he visto, y de hecho años atrás me tocó ver una paciente, la cual llegó con un cuadro de Reico y vómitos a la clínica, le pusieron ondansetron y después de eso hizo una fibrilación ventricular. Tenía un potasio bajo y salió con un QT largo que duró varios días. Se normalizó. Ante la duda, le hice un test de epinefrina que efectivamente mostró un QT como 240. Mm. Le puse un desfibrilador, pensando que efectivamente tenía un QT largo congénito y que los factores, tanto el ondansetron como la hipocalemia, favorecieron la mayoría de los pacientes que hacen QT largo por drogas
tienen una predisposición genética o tienen una mutación con penetrancia, por lo tanto, opté por poner un desfibrilador. Eh, Hizo una descarga años después en relación a un estrés emocional intenso. Sin embargo, el estudio genético fue negativo. Eh, eh, He visto un par de casos similares y yo creo que en la duda, ante el riesgo de muerte súbita, eh, creo que amerita un desfibrilador en circunstancias similares. Mm, Y en ausencia del Tacopsudo se hubiera hecho un test de epinefrina perfecto. en Sí, espera porque del estudio genético. así es, porque aquí como lo que uno ve acá es que, bueno, hubiese sido un poco contraproducente el tema de hacer con un Takotsubo puesto, ponerle más adrenalina, o sea, eso uno lo sabe. La Y de hecho, mata, viejo. sí, y de hecho se le hizo un test genético. Ahora, a sabiendas que igual como usted bien menciona, independiente de lo que pueden tener manifestación o no y la penetrancia que tengan, hasta un 60% del test generalmente puede salir positivo. Em, pero Sí. uno viendo el electrocardiograma y uno tratando de hacerse una idea cuál de los tipos de QT largo puede hacer, da la impresión de que puede ser un QT tipo uno, que son en el fondo por la morfología, y probablemente lo van a mencionar en la revisión. Y lo otro es que quizás uno viéndolo retrospectivamente, las mismas catecolaminas que participaron en el problema, ya sea exógenas o mismo endógenas por toda la situación en sí, también que desenmascararon este QT, se comportó en el fondo como una prueba farmacológica. Así lo entendimos un poco nosotros. Mm. De Ok, acuerdo. Y que en ok, esos casos, y con eso en esos casos es más concluyente como un QT tipo uno, que son los que finalmente son los que se desenmascaran con la prueba de adrenalina principalmente. Los dos también pudiesen ser, pero el tipo uno en este caso. bueno, agradecemos los comentarios tanto de Alejandro como de René y ahora sí vamos a dar paso a Ivana y algunos comentarios y algunas preguntas de la audiencia que las vamos a dejar para la parte final. Así que adelante, Iván. Perdón, ¿me dicen si se ve la presentación o no se ve? No Todavía sé. no, ahora está ¿Ahora? empezando. Ahora sí. Ya. Buenas tardes a todos los presentes vía telemática. Mi nombre es Iván Cañete. Agradecer la oportunidad de estar participando en esta reunión de Sosticar y agradecer al doctor Carreño por su muy buena presentación del caso clínico. Para entrar en esta discusión de caso de muerte súbita recuperada, complejidades para definir causa y manejo, y yo me detendría en la palabra causa porque tal como ya se dio en esta previa discusión de los panelistas expertos, ahí radica el principal conflicto. ¿Qué fue lo que gatilló en esta paciente? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, para iniciar, no puedo, ahí está, a modo de discusión del caso, lo primero es elaborar un diagnóstico de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar en esta paciente? Y pareciera ser el diagnóstico, tal como refirió el doctor Carreño, la muerte súbita cardíaca, nuestra forma de orientación del caso clínico. En relación a este punto, la guía es del 2022 de muerte súbita y prevención de muerte cardíaca, nos dice de que la muerte súbita podría ser definida como una muerte natural, presuntamente causa cardíaca, que ocurre dentro de una hora del inicio de los síntomas, en casos presenciados y dentro de las 24 horas de la última vez que se vio con vida al sujeto cuando no hubo testigos. La muerte súbita en casos autopsiados se define como una muerte natural inesperada de causa desconocida o cardíaca. Ahora bien, y yendo un poco hacia el caso de nuestra paciente, si quisiéramos caracterizar la muerte súbita cardíaca arrítmica, sería una muerte súbita inexplicable que se produce en individuos mayor de un año con una evaluación tanto patológica como toxicológica negativa. De otra forma de decirlo, sería una muerte súbita inexplicable con un resultado negativo en la autopsia hecha. Desde el punto de vista epidemiológico, el 50% de todas las causas de muerte cardiovascular, la muerte súbita se lleva el 50% de todas las causas de muerte cardiovascular, siendo, yendo hacia el último punto de esta diapositiva, que el debut de la muerte, del debut de estas patologías puede ser en el 50% de las veces vía muerte súbita cardíaca. Es más prevalente en Occidente, mediado principalmente hasta un 80% de las veces por cardiopatía coronaria, y eso va de la mano con los otros puntos, que aumenta la prevalencia conforme aumenta la edad y es más prevalente en hombres.
Pero como podemos ver acá, si bien el síndrome coronario agudo, que es quien engloba la principal causa de muerte súbita desde los 40 años en adelante, con preponderancia hacia el sexo masculino, también tenemos otras patologías que, si bien tienen rangos etarios más bien definidos y acotados, también pueden darse en edades distintas a lo que está mayormente descrito. Por ejemplo, el síndrome de Cutelargo, que si bien ocurre entre los 10, 20, 25 años, nuestra paciente tenía 50 y tanto, esto también puede ocurrir a esa edad. Entrando de lleno a la discusión del caso, me gustaría detenerme en esta diapositiva que yo creo que es clave para intentar dilucidar qué fue lo que ocurrió. En este caso, contamos con una paciente que tuvo una muerte súbita cardíaca y cuyos electros de salida, inclusive el del alta, como mostró el doctor Carreño, presenta, o por lo menos tiene, elementos de un síndrome de Cutelargo perfectamente, pero tampoco podemos desconocer el valoramiento apical que vimos en la ventriculografía. Ahora queda la duda si es que tenía un Cutelargo congénito y que con los sustratos que vamos a ver a continuación durante la discusión terminó siendo manifestado en esta fase de agudo que tuvo la paciente. O bien, y que el Takotsubo en realidad haya sido meramente inducido por las catecolaminas mediados por la cantidad de adrenalina que recibió durante la reanimación cardiopulmonar. Lo que sí queda claro, y es importante decir, es que tanto el Takotsubo como el síndrome de Cutelargo se caracterizan por alterar la reserva de repolarización ventricular y por lo tanto, al ambas presentar esto, podrían tener elementos en común. Entonces vamos a ver por qué quizás el Cutelargo fue el gatillante de la muerte súbita de nuestra paciente. Entonces, ¿qué tenemos a favor de Cutelargo? Por ejemplo, no tenemos controles postquirúrgicos de la paciente, tampoco tenemos electros previos. Hay que entender de que esto fue en un contexto de urgencia, pero hubiese sido bueno quizás tenerlo. También otro elemento interesante es la suplementación nutricional. La paciente tenía una cirugía bariátrica y por lo tanto hubiese sido bueno haber tenido seguimientos de esto. Ahora, ¿tendrá realmente relevancia esto? Veremos a continuación. Por otro lado, los ciclos que se hicieron y la cantidad de adrenalina que se administró, eso es bastante llamativo. Y otro punto interesante a analizar fueron los exámenes de salida tras la reanimación cardiopulmonar. Es llamativo, de acuerdo a lo que presentó el doctor, que teniendo un potasio de 6,68, perdón, un pH de 6,68, haya salido con estos exámenes que no sé si fueron ISTAT o posterior, con un potasio de 3,4 y tampoco contamos con magnesio. Entonces son esos elementos a analizar. Entonces entremos ya a lo que es el Cutelargo congénito. Desde el punto de vista epidemiológico, el síndrome de Cutelargo congénito se describe entre 1 de cada 2.000 recién nacidos vivos con un grado de tendencia hacia el género femenino. Se caracteriza por mutación génica de canales de potasio y de sodio, y lo interesante es que el 40% de la población genéticamente positiva para Cutelargo manifiestan electrocardiográficamente el Cutelargo. Ahora bien, un dato interesante es que siendo familiar de un paciente con la mutación de Cutelargo, tiene más tendencia a presentar Cutelargo sin tener la mutación en sí. Y desde el punto de vista de la muerte súbita, tenemos que hasta un 15% de las muertes súbitas, una vez descartada la cardiopatía coronaria y la estructural, son mediadas por Cutelargo. Como bien dijo el doctor Pareja en esta previa comentario, de acuerdo a las características de la morfología, uno podría plantear un Cutelargo tipo 1 como el factor subyacente, el sustrato de la paciente. Por otro lado, Cutelargo 1 y 2 son mediados por canales de potasio y Cutelargo tipo 3 mediado por canales de sodio. Dentro de las características, el Cutelargo tipo 3 característicamente tiene una onda T que se tiende a desplazar mucho hacia el R siguiente, y el Cutelargo tipo 2 tiene esta imagen eh, como de dos ondas T, como dos imágenes, como silla de montar, no sé si uno podría describirlo así, pero como es característico de dos desviaciones positivas, o deflexiones positivas de la onda T. Entonces, ahora, desde el punto de vista diagnóstico, este es uno de los electros que nos mostró el doctor Carreño previamente. El Cutelargo corregible de 522 milisegundos. Si esto uno lo lleva a una tabla que si no es bien la de Schwartz, es la que nos describen en la guía 2022 de la ES,
uno puede ver de que con diagnósticos de 3 o más puntos, uno hace el diagnóstico. En el caso de nuestra paciente, tenemos un QT largo corregido mayor o igual de 480 milisegundos y que presentó torsión de puntas. Con eso nos da los 5,5 puntos. E inclusive, otras revisiones dicen que valores por sobre o mayor o igual a 460 milisegundos en coexistencia a un síncope ya sería argumento suficiente para darle el puntaje máximo. Ahora, la idea no es solamente estar sumando y restando puntaje, sino evaluar elementos clínicos asociados. Y en relación a ese punto, tenemos a la obesidad como un elemento importante a considerar. Sabemos que la paciente tenía obesidad con un IMC 34,1. Yo no sé qué IMC tuvo posterior a, pero lo que sí sabemos es que la obesidad es un factor dado factores sistémicos, aumento de leptina, insulina, por ende insulinoresistencia, que la paciente sí lo tenía, y por ende aumento de los ácidos grasos libres que conlleva a una sobreactivación simpática. La sobreactivación simpática per se prolonga el QT y aumenta la dispersión del QT. Por otro lado, los ácidos grasos libres activan canales de calcio que prolongan la repolarización. Y no solo con eso, la sobrecarga lipídica tiende a inhibir canales de expresión, o sea, expresión de canales de potasio, perdón, prolongando la repolarización. Por lo tanto, en este capítulo de donde se saca esta imagen, nos dicen que es importante en pacientes con QT largo el cuidado del peso. Pero vamos a la siguiente parte de la paciente. La paciente se operó. ¿Y qué hace la cirugía metabólica bariátrica en relación al QT? Es interesante de que por lo menos estas dos revisiones, este seguimiento de 3 series de casos y este estudio, un metaanálisis, muestran de que en estas 3 series de casos, a 6, a 12 y a 6 meses respectivamente, podemos ver de que el QT disminuye, se tiende a cortar. Y esto también se condice con el metaanálisis que, como pueden ver en la imagen acá que estoy marcando con el mouse, es que se acorta a menos de 33 milisegundos. Por lo tanto, acá la cirugía no sería un factor protector. Pero, por otro lado, en la cirugía metabólica, el principal, y lo que está demostrado en este paper de cirugía bariátrica, que el principal mineral que debiese ser suplementado y que no ocurre aquello es con el magnesio. Y como bien sabemos, el magnesio tiende a, por vías directas y mecanismos directos e indirectos, a prolongar el QT. Por la hipocalemia, por la hipocalcemia y la hipomagnesemia per se. Por tanto, no sabemos con qué terapia nutricional suplementaria estaba o no la paciente, tampoco tenemos electros previos. Y esto podría haber llevado a un mecanismo de postpotencial precoz, como podemos ver en la imagen inferior de la pantalla o de la imagen de la ilustración central del JAK, que el fenotipo de QT1, 2 y 3 lleva a un postpotencial precoz mediado por corrientes de influjo de calcio, de sodio y por disminución y por liberación de calcio de los receptores de reanodina en el retículo sarcoplásmico. Y esto, si se facilita por catecolaminas, puede aumentar aún más. Y esto es mediado por los canales de potasio anteriormente comentados. Canales 7.1 de corrientes lentas y 11.1 de corrientes rápidas. Estos dos canales, o las mutaciones de estos más bien dicho, engloban el 80% del total de los QT largos congénitos. Y por otro lado, los canales de sodio del SCN5A son los que se asocian a la mutación del QT largo tipo 3. Ahora bien, esto puede haber llevado perfectamente a la prolongación del QT, el mecanismo del fenómeno R sobre T y la torsión de puntas, como comentó el doctor Carreño anteriormente. Y ya entrando al manejo, que fue lo que de hecho fue una de las preguntas de la discusión, vamos desde el algoritmo de la muerte súbita recuperada, maniobras generales, beta bloqueadores, que de hecho si uno ve la guía de indicación se fue con aquello, y la búsqueda dirigida de mutaciones genéticas, con la implantación del DAI. Además, con terapia de ICFER y el estudio genético que pareciera ser clave de acuerdo a lo que presentamos anteriormente. Pero yo creo que acá radica lo interesante. ¿Por qué? Porque aquí nos enfrentamos a un QT largo adquirido, mediado por los fármacos, por su terapia nutricional, o más bien dicho, por la ausencia de los suplementos nutricionales, y, como bien dice en el manejo, remueva factores precipitantes, y en este caso no solo no se removió, sino se indujo a través de una gran cantidad de adrenalina. Acá podemos ver el algoritmo típico del ACLS 2020, donde los ciclos o la administración de adrenalina debería ser ciclo por medio. Pero es muy llamativo que en 45 minutos hayan administrado hasta 16 miligramos de adrenalina, entendiendo que fue un registro bastante deficiente, la verdad. Pero por lo tanto eso es bien llamativo. Y si además no solo tenemos elementos adquiridos, sino también un QT largo congénito y que mediado por todos estos sustratos anteriormente comentados terminó
en la torsión de puntas y en la muerte súbita de nuestro paciente. Nuevamente, el estudio genético acá es clave. Y podríamos terminar la presentación acá, pero no podemos desconocer que la paciente presentaba un balonamiento apical. Entonces, ¿cómo metemos esto a la ecuación? Porque nuevamente, ¿qué fue primero? ¿El Takotsubo o el cuté largo? Y nuevamente tenemos el conflicto que ambas entidades tienen el elemento nosológico de la disminución de la reserva de repolarización. Entonces, ahora siendo el abogado del Takotsubo, veamos qué elementos teníamos a favor de este, como el potencial gatillante de la muerte súbita de nuestra paciente. A modo de introducción, el síndrome de Takotsubo es una miocardiopatía inducida por catecolamina, caracterizada por alteración de la contractilidad segmentaria que induce insuficiencia cardíaca en ausencia de una coronariopatía epicárdica. Ahora bien, esto puede ser mediado por gatillantes emocionales y físicos, pero no solo, sino por factores orgánicos, hemorragia solanoidea, feocromocitoma, pero también por administración exógena de epinefrina o beta-2 agonistas. ¿Y esto en qué va a repercutir? En el típico balonamiento apical y la imagen de la trampa de pulpo típica del Takotsubo. ¿Y esto por qué? Porque en relación del ventrículo izquierdo podemos ver un diferencial de receptores entre beta 1 y beta 2 con mayor preponderancia de los beta 2 a nivel apical. Y esto nos da la imagen del Takotsubo. Ahora, ¿qué elementos podemos empezar a encontrar para poder culpar a Takotsubo como lo que le pasó a nuestra paciente? Acá tenemos el registro Intertac y el puntaje de Intertac, que si bien está hecho con fines de diferenciar entre síndrome coronario agudo y un Takotsubo, es interesante darnos cuenta que tiene bastantes factores en pos del Takotsubo. Ser mujer, que da el mayor puntaje, 25 puntos, ausencia de depresión de la onda del ST, perdón, desórdenes psiquiátricos, había antecedente de un intento suicida y con un QT largo prolongado. A esto sumémosle, si bien es difícil hacer la caracterización un par de meses después, pero también se suman elementos o triggers emocionales y físicos. Recordemos que la paciente estaba de turno en puerperio, que no es una pega menor en el punto de vista emocional y de carga asistencial. Y si esto gatilló la muerte súbita de la paciente, porque en el caso de nuestra paciente nos da 54 puntos, que pasa al 50, entendiendo, insisto, que esto está con fines para diferenciar entre un síndrome coronario agudo de un QT, o sea, de un Takotsubo propiamente tal. Ahora, lo que sí tenemos que reconocer fue la cantidad de adrenalina que se administró en nuestra paciente, 16 miligramos, que como comenté anteriormente es bastante llamativo. Pero el Takotsubo puede ser inducido por catecolaminas, por lo menos acá en esta imagen nos lo muestran y nos lo hacen saber. Y hay casos, veamos, y la verdad es que sí, hay casos, y esta revisión que pone como el caso índice, un hombre de 68 años con un cáncer vasocelular en la cara que ingresó para extirpación, y el dermatólogo, el médico que lo evaluó, creyó haber inyectado adrenalina más lido, y el paciente evolucionó en insuficiencia cardíaca aguda con elevación del ST, con esta imagen de balonamiento apical. Lo interesante es que el paciente solo recibió 4 miligramos de adrenalina, no 16 como nuestra paciente. En esta revisión nos dicen de que el 47% de los casos de Takotsubo inducido por catecolaminas exógenas, valga la redundancia, está mediado secundario a anafilaxia, picaduras de abeja o crisis asmática. El 60% ocurre o presenta balonamiento apical, pero el 90% es leve a moderado, donde 3 casos terminaron en shock cardiogénico con requerimiento de soporte mecánico y un caso murió. Por tanto, uno podría decir, ¿será posible que el Takotsubo lleve a una muerte súbita? La verdad es que sí, y tenemos registros en que nos muestran aquello. Acá, solo a modo de traer a colación, 3 registros del 2010-2011 del total de ingresos a hospitales de Estados Unidos fueron 7.510 pacientes que ingresaron por Takotsubo, de los cuales 2,3% presentaron una muerte súbita. También tenemos un metaanálisis de 2.180 pacientes que entre 1,5 y 3,5% presentaron la muerte súbita. Y finalmente, lo más reciente que tenemos es el registro Intertac del mismo grupo del score anteriormente comentado del 2019, que de 2.098 pacientes seguidos, 170 presentaron una muerte súbita, 84 al momento de la presentación, donde lo que más predominó desde el punto de vista de ritmo fue una actividad eléctrica sin pulso y asistol, perdón, fibrilación ventricular, y casi con la igualdad de porcentaje con actividad eléctrica sin pulso y asistolía, y a las 48-72 horas la fase aguda, donde predominaba la actividad eléctrica sin pulso y fibrilación ventricular con taquicardia ventricular. Los factores de riesgo a considerar: el sexo masculino, la edad,
menor de 61 años versus 67, presencia de FA como realidad neurológica, entendiendo esta como una ACV, FEBI menos de 33% y un QT más prolongado. ¿Y existen otros factores de riesgo? La verdad es que sí. Tenemos, por ejemplo, el QT corregido prolongado por sobre 500 milisegundos con factores subyacentes, QT congénito, bradiarritmias y trastornos hidroelectrolíticos que nos pueden llevar a factores de riesgo. Otros, por ejemplo, EPOC, COVID y TEP, entre otros. Ahora bien, ¿se muere más? Claro que se mueren más dentro de los factores pronósticos. A los 6 días mueren un 40% de los que debutaron con muerte súbita versus el 4%. Con estos factores pronósticos, el ser hombre, inversión de la onda T, que nuestra paciente lo presentó con el electro de salida como nuestro doctor Carreño, hemorragia intracraniana y glóbulos blancos mayor de 10.000 al ingreso. Pero esto no solo se queda a los 60 días, a los 5 años también hay mayor mortalidad con un p-value bien categórico, como pueden ver, quizás mediado por las comorbilidades asociadas. Ahora, ¿por qué se mueren los pacientes en el Takotsubo? Lo típico es el corazón con la ruptura, pero desde el punto de vista arrítmico, que es lo que nos convoca el día de hoy, esta revisión del JAK de junio de este año nos dice que los 3 mecanismos típicos arritmogénicos, ya sea el automatismo normal, la reentrada y la actividad gatillada, juegan un rol clave en los mecanismos de arritmia del Takotsubo, mediado por corrientes hito, de calcio, activación, vasoespasmo coronario, mucha activación catecolaminérgica y liberación de calcio del receptor de renodina, por ende, en este caso, ayudando en el mecanismo de postpotenciales precoces. ¿Y esto en qué repercusión tiene? Esta revisión nos muestra de que hasta un 48% de los pacientes con Takotsubo presentan un QT largo, el cual, según nos dicen en esta presentación, o en este paper, mejor dicho, puede durar entre 1 a 2 días. Y ahora viene la pregunta. Acá está el paciente, nuestra una paciente de la paciente en cuestión con un QT corregido de 522 milisegundos que degeneró en la torsión de puntas finalmente. Pero ahí viene la pregunta, ¿toda paciente con Takotsubo terminará y que hasta un 50% de las veces tienen QT largo? Por lo tanto, el 50% de los pacientes con Takotsubo degenerarán en torsión de punta. ¿Es eso así? Pareciera que no. Entonces, lo interesante sería ver factores que conlleven a caer en esto. Y en relación a ese punto, considerando que hasta un 10% pueden terminar degenerándose en una torsión de puntas, como ven en la imagen, tenemos ciertos factores que vale la pena comentar. En primer lugar, dentro de este estudio del JAK podemos ver de que el QT corregido de 460 milisegundos pareciera ser el punto de corte entre menor o mayor riesgo de muerte o de arritmias ventriculares y con arritmia ventricular. Si a esto le sumamos historia de ACV o uso de vasopresores, que es bien llamativo que esos son nuestras pacientes, jugarían un rol bastante preponderante. Por otro lado, tenemos este review del Journal of Electrocardiology, que hace un seguimiento de pacientes que terminaron teniendo un Takotsubo, prolongando el QT y cayendo en una torsión de puntas. Podemos ver de que el QT máximo en los pacientes que terminaron torsión de puntas claramente era más alto que el que solo tenía QT prolongado. Y por otro lado, el pic de troponina, el pic de creatinfosfoquinasa fue más alto. Esto, si uno lo lleva a nuevos papers, la troponina también sería un factor. Que, ojo, uno de los elementos que comentó el doctor Carreño en su presentación fue lo elevado en los pics de troponinas en la segunda evaluación. Y lo otro interesante es lo que está en el recuadro rojo, que de estos 15 pacientes, el 80% tenía un factor subyacente, o hipocalemia, o hipomagnesemia, o bradicardia, o un QT largo congénito. Por tanto, esto sí parecería estar jugando un rol. Y esto también va de la mano con el mismo trabajo que he estado comentando, por lo menos su título un par de veces, que es que en relación a la prolongación del QT, por sobre 500 milisegundos pareciera tener un rol clave en la evolución hacia la torsión de puntas, que, ojo, es llamativo porque es el mismo valor de corte en relación a la muerte súbita, entonces parecieran ir de la mano. Y lo otro interesante es que uno de los electros que nos mostró el doctor es que tenía un QT corregido 483, pero el último electro, cual yo no lo había visto hasta el día de la presentación, tenía un QT más prolongado y con ondas T más profundas. Y esto es interesante porque si bien yo les dije que hasta las 48 horas podía persistir, la verdad es que hiciera que podría durar hasta 18 meses. Por lo tanto, el electro que se presentó podría haber sido meramente mediado por un Takotsubo. Desde el punto de vista de manejo, solo una diapositiva en la fase aguda,
torsión, una polimorfa, sulfato de magnesio, pacing y lidocaína, y evitar fármacos que puedan prolongar el QT, o en este caso amiodarona, por ejemplo. Y a largo plazo, terapia de ICFER, que en este caso de la paciente se hizo, y el implante del DAI, que fue lo que se hizo con nuestra paciente. Ahora, más que soluciones, quedamos con más dudas, porque tenemos factores a favor de ambas entidades, y por si no fuera poco, el uso de catoclaminas convive en ambas entidades. Y para desordenar o dificultar aún más la discusión, tenemos el problema de qué pasa si coexiste el huevo y la gallina a la vez y que la gallina esté hecha de las mismas cáscaras de huevo. Coexisten las dos entidades en la misma persona, y la verdad es que sí. Tenemos dos casos, acá tenemos el primero, que si bien es del año 2008, tenemos una mujer de 55 años dislipidémica diabética con historias previas de síncope, que en aquel momento consultó por dolor torácico de 4 horas de evolución más disnea, se hizo un cateterismo orientador a un Takotsubo, y con los controles posteriores ya tenía un eco-TT recuperado, pero persistía con la prolongación del QT. Y acá podemos ver en la imagen a vuestra derecha que este es el electro de ingreso que se describe con un QT corregido de 510 milisegundos, y a las 48 horas podemos ver que el registro de electro empezó a cambiar con inversiones de la onda T, extrasístoles, trigeminismo se describen, y finalmente cayendo en un fenómeno de R sobre T y degenerando en una fibrilación, en una torsión de puntas, perdón. Ahora, lo que es interesante es que a esta paciente se le hizo el análisis de mutación el año 2008, insisto en ese punto, cuál fue negativo. No obstante lo anterior, guías actuales refieren de que hasta un 25% de pacientes genéticamente positivos en el test genético pueden salir negativos. Por lo tanto, eso ojalá no nos pase con la paciente, porque seguiríamos sin respuestas. Y no solo tenemos este caso, sino tenemos una serie de casos de pacientes con canalopatías que presentaron concomitantemente un Takotsubo. Acá tenemos dos pedigrí, donde los casos índices, que son los circulitos azules, tuvieron Takotsubo y un QT largo congénito. En este caso acá tenemos los registros, acá principalmente fueron mujeres, como pueden ver en la tabla, y los que tenían QT largo corregido, algunos sí tenían demostrado afectación, KCNQ1, KCNQ1 y el KCNH2, una mujer de 37 años. Ahora bien, ¿qué es lo que sugiere esta revisión, las conclusiones? Que la persistencia del QT largo nos podría orientar hacia que hubiese una patología de base. No obstante lo anterior, acabo de decir hace 2 diapositivas atrás que eso perfectamente puede convivir en el Takotsubo. Entonces, a modo de discusión y conclusiones, lo primero es que la muerte súbita tiene un manejo muy difícil. Tenemos que sacar a un paciente de la muerte, pero pareciera que el diagnóstico etiológico a veces se vuelve más difícil que el mero manejo terapéutico. Por lo tanto, el estudio acucioso es fundamental, y en este caso el estudio genético. Y dada la casualidad o mala casualidad para nuestra paciente que coexistieron dos entidades que pueden llevar al mismo desenlace y mediados por los mismos mecanismos arritmogénicos. Por tanto, acá el test genético es clave. Tratando de ser abogado de una de las partes, el QT largo, que nosotros con el doctor Asenjo estuvimos discutiendo y creíamos que era más bien el congénito, podría haber tenido un factor de base y que fue explotado, por decirlo de alguna forma, por las catecolaminas, por su cirugía, por ausencia de suplementos nutricionales, pero del otro lado también tenemos a Takotsubo, que hasta un 10% puede manifestarse con muerte súbita, donde el elemento clave va a ser la prolongación del QT. Y por otro lado, ¿qué pasaría si es que finalmente todo fue QT largo y el Takotsubo fue solamente un epifenómeno mediado por la reanimación exagerada con adrenalina? O, por decir, o desde otro punto de vista, si convivieron las dos entidades, porque esto sí está demostrado. Eso, dejo más dudas que respuestas, pido las disculpas, pero es lo que pude encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por la completa revisión y el interesante enfoque que le dio a esta. Vamos a dar paso, antes de los panelistas, a algunos comentarios y preguntas de los asistentes. Hay, por ejemplo, una observación respecto de la evolución de la fracción de eyección y la recuperación del Takotsubo en tan poco tiempo, por un lado. Por otro, si es que le agregarían aspirina, por ejemplo, a este paciente por las alteraciones del ecocardiograma, no sé si ahí Alejandro, Rodrigo pueden contestar respecto de eso.
ahora, ahí está. La primera pregunta era... La primera era la evolución de la fracción de eyección, que algunos de los Bueno, como asistentes, se hizo mención hace un rato, que si bien da la impresión de que hubo una, o sea, una mejora, pero todavía hay un embalonamiento apicán, por lo menos en la última ecografía. Yo concuerdo en que el perfecto. resto de los segmentos se recuperó, pero no completamente. Y respecto a alguno de los asistentes plantea o consulta si es que usarían aspirina en este paciente. Yo por lo menos, yo recuerdo que no se fue sin aspirina, por lo menos. Yo no lo utilizaría. Y lo otro para acotar, el test genético está pedido. Tendremos la respuesta en algún momento, yo creo. Aunque también puede ser que nos sorprenda el test genético. Ok. También hay una observación respecto de lo que ya se ha comentado, respecto de la cirugía bariátrica, los cambios que hay en la absorción de algunas vitaminas y minerales. Entonces consultan si se buscó el magnesio o el calcio, pero bueno, a ustedes les tocó verlo bastante después de todo lo que ocurrió. Sí, o sea, de hecho es bastante confuso. No sé, Rodrigo me podrá aclarar cuando llegó a la Cato, pero por lo menos nos quedó a nosotros bastante duda de los exámenes iniciales, y como ustedes vean, como ustedes vieron, mostraban que tenía anemia y otras cosas que después nunca se replicó. O sea, Sí, Ok, efectivamente tenemos exámenes que son muy parcelados. Al principio tenemos un magnesio que estaba en límite inferior, con un potasio que estaba abajo, 3,4. Luego el magnesio, digamos, se mantiene en un rango como de 1,8. Y luego llega a la Católica y ahí los valores de todos los exámenes estaban prácticamente en rango normal. Como mencioné al principio se mencionó o sea, se describe una anemia súper importante, pero la paciente no requirió transfusiones y nunca se replicó. Pensamos que es un error solamente de tipeo ese examen. gracias. Tanto Alejandro como René han mencionado el test de la adrenalina. René, nos preguntan cómo se realiza el test de la adrenalina. Con mucho cuidado. Eh, es, a ver, pacientes como nosotros lo hemos hecho en el laboratorio de electrofisiología o en la unidad coronaria, pacientes monitorizados, administrar dosis progresivas de adrenalina, pues hace mucho tiempo que no lo hago, era alrededor de 1 a 2 microgramos, ¿sí? Minuto. eh, y no recuerdo hasta cuánto llegamos, algo así, 4 o 5 microgramos, de tal forma de observar durante 15 minutos si hay prolongación del QT de forma significativa. Así lo hicimos nosotros y la verdad que en varias ocasiones, tanto en sospecha de QT largo como en taquicardia ventricular polimórfica, en ambas condiciones uno lo puede hacer como prueba terapéutica. Eh, Nos salió positivo la veces que lo hicimos. Eh, Hace mucho tiempo que no lo hacemos en realidad. Pero en realidad, tal como Alejandro lo preguntó en antes, si esta paciente no hubiera tenido un TACOPSUDO, esta era una buena candidata para hacer un test de adrenalina, dado que la positividad del estudio genético, desgraciadamente, todavía es baja, y más aún siendo el caso índice, que no tiene antecedentes la paciente de tener eh, eh, muerte súbita o algo que sospeche que ella es una heredera de, por lo tanto, quiere que es un caso índice. Y en esos casos, generalmente el estudio genético es más complejo y es más difícil de que salga positivo. No sé si yo, Alejandro quieres sí, complementar o tú sea, la... quería complementar un poco lo que dijo el doc. Bueno, no es que uno haga test de adrenalina a cada rato. Hace un tiempo que no me tocaba hacerlo. Pero lo que está escrito, por lo menos, lo que uno hace son estas infusiones que van subiendo cada 5 minutos y va controlando en el fondo todas las variables y va midiendo el QT.
y se considera positivo cuando hay una prolongación del QT en más de 30 milisegundos. Ahora, hay dos protocolos que son como los más famosos, que son como los de Ackermann y los de Shimizu, que principalmente el de Ackermann es de infusión continua, y anda muy bien con los QT tipo 1, y el de Shimizu lo que tiene es principalmente que tiene un bolo inicial y luego viene la infusión continua. Entonces, este último con el bolo permite desenmascarar aquellos QT tipo 2, en los cuales al comienzo pueden hacer una prolongación y luego hay una normalización del QT. En cambio, los QT tipo 1 debiesen prolongarse. Ocurre todo el fenómeno, todo lo contrario acá. Con la adrenalina, con las catecolaminas en sí, el QT se debiese acortar porque hay un fenómeno de fosforilación, una fosforilación sobre los canales de potasio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí ocurre el fenómeno inverso. Entonces, aquí es por eso es que se prolongan. Pero son esos dos tipos de protocolos los que tenemos. Gracias. Aquí también hay un comentario de Edward García, a quien aprovechamos de saludar, que dice que el manejo con sertralina en paciente con sospecha de QT largo podría ser inductor de mayor prolongación y nuevas arritmias. No sé si quieren, Efectivamente lo pensamos. La paciente recibió dosis súper baja de sertralina y los electros previo al alta, cuando la señora se fue, no se había modificado mayormente. Además, consideramos que el manejo del síndrome depresivo eh, iba a ser bien beneficioso, ya que la señora había tenido un antecedente de un intento suicida. Entonces, no es algo que podamos dejar al aire. ok. Hay otra pregunta Eh, respecto. ¿Me Víctor, quieres agregar algo, Víctor, René? Sí. sí. Eh, Edward tiene razón, aprovechamos de saludarlo también. Eh, Prácticamente todos los antidepresivos prolongan el QT. Y si bien es cierto, uno hace una medición basal, hace mediciones periódicas, cómo se comporta, el temor más importante en realidad es qué pasa cuando uno de estos pacientes tiene vómitos, tiene diarrea, le baja el potasio, le baja el magnesio, o qué sé yo, tiene una infección bronquial y recibe levofloxacino o recibe algún antibiótico que produce, que también prolonga el QT. Eh, por lo tanto, eh, es muy buena la observación de Edward. Por lo tanto, estos pacientes que tienen que tener máximo cuidado y estar bien súper entrenados respecto al manejo de los de gastroenteritis, de uso de medicamentos que no debieran potenciar, que no debieran usarse para no potenciar más una prolongación del QT. En este caso en particular, ella se fue con beta bloqueo. Mm. No sé si es el beta bloqueante, yo creo que no. No es el beta bloqueante más apropiado para un paciente con QT largo que pensamos que es tipo 1. Debiera ser más bien uno no selectivo, Positivo. o metoprolol por último. Eh, pero además tiene un desfibrilador, o sea, por lo tanto, eh, eh, claro, la sertralina, si adicionalmente hay una hipocalemia, hay otro fármaco que prolonga el QT, podría terminar haciendo nuevamente torsión de puntas y fibrilación ventricular. Sin embargo, está protegida con el desfibrilador y además beta bloqueo que debería ayudar a prevenir que la paciente pueda morirse por su QT largo o por drogas que pueden potenciar más el QT largo. Gracias, René. Hay otra pregunta que la interpreto como más general respecto del aporte de la cardioresonancia y habla de la cantidad de fibrosis. No sé si Alejandro te quiere referir a ese punto. De que en este caso, bueno, es que no sabemos si es que había tampoco, uno siempre tiene que tener en mente la posibilidad de alguna miocarditis o algún fenómeno inflamatorio asociado.
Ahora con Takotsubo y fibrosis, yo no, por lo menos yo no tengo mucho conocimiento al respecto. No sé si alguien de los presentes tiene alguna idea, pero por lo menos yo no. O sea, no debiera provocar, No debiese o haber sea, nada. si no hay necrosis, no debiera dejar realce tardío. Tampoco es un proceso inflamatorio como la miocarditis, ni un proceso infiltrativo como otras cardiopatías. Por lo tanto, yo creo que es un eh, elemento diagnóstico súper importante la resonancia que uno no debiera dejar de hacerla en Y un bueno, y lo caso otro similar. es que Eh, además, antes de, por el tema del implante del dispositivo, que después quedamos medio inválidos por lo menos al menos por 6 semanas y después por los artefactos claro, propiamente tales. Así es. sí, sí. Ok, Pero no creo que el realce tardío tenga alguna significancia en este caso. sí, yo creo que es una pregunta más general respecto del aporte de la resonancia en otras miocardiopatías que pueden Mm. generar fibrosis, porque aquí característicamente no debería quedar el paciente con fibrosis, la paciente. Yo digo Yo porque creo no que sé si hay evidencia reciente al respecto que haya. sí, pues, sí. No sé, yo creo que estamos en 1 hora 15 ya de este interesante webinar. Rodrigo, Iván, algunos comentarios, algunas reflexiones de parte de ustedes que, bueno, agradecer nuevamente y felicitarlos por las excelentes presentaciones que han hecho, la oportunidad de agregar algunos comentarios finales. No sé quién parte. Rodrigo, partamos con Rodrigo. Muy bien. Como corolario, bueno, felicitar a Iván, su revisión fue súper interesante, esta especie como de ping-pong y ser abogado del diálogo por un lado y por el otro. Súper buena, me la había mandado previamente y es algo que súper destacable. Del caso mismo, la verdad es que es súper interesante y súper desafiante el planteamiento porque eh, cuando nosotros nos enfrentamos a este caso, cuando nos llega un paciente en el fondo un paro recuperado, muerte súbita, eh, en principio partió como el caso lentamente volviéndose más interesante cuando empezamos con detalles, leer el QT, que quizás es algo que a nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, pero quizás podríamos manifestar que siempre hay que medir el QT, porque desde ahí empezaron a surgir las dudas, como a revisar en detalle el electro y los antecedentes de la paciente. Entonces, el caso se fue como volviendo interesante con el paso digamos, del pensamiento de las evaluaciones. Entonces, quizá como un corolario o algo como para irse para la casa es que algo como el QT, que en algunas ocasiones quizás se puede pasar un poco desapercibido, la verdad es que es súper, súper importante. Gracias. Iván, Bueno, primero agradecer, también felicitar a Rodrigo y agradecerle que también me envió su presentación, así que eso habla bien a pesar de las universidades que se son rivales, pero no es así. Y lo otro en relación al tema de cuando usé la resonancia, dice que comprometía la pared inferior. Yo dije, chuta, esto igual sí puede ser miocarditis, así que igual busqué un poco el tema. La verdad es que no encontré mucha correlación entre la con miocarditis, pero cuando revisé con más detalle la presentación de Rodrigo y hablaba acerca del compromiso de pared inferior, es uno de los lugares donde más frecuentemente hay fenómenos de miocarditis. Entonces, dije, no vaya a ser un tercer mecanismo que esté jugando un rol en lo del paciente, pero no, que preferí odiarlo en ese momento, pero también me llamó la atención, como alguien comentó, también se pensó como dentro de las opciones. gracias, Iván. Bueno, para ir cerrando, agradezco nuevamente a los panelistas por su excelente comentario, muy buena selección del caso, al grupo de la Universidad Católica, Alejandro, muchas gracias, René, muchas gracias, y nos estaremos encontrando en la 4ª reunión de socios adherentes de información que se nos viene a fines de septiembre, así que muchas gracias también a los asistentes por haber participado activamente en esta interesante reunión. Nos vemos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches, chao, Saludos a chao. todos.